una balada de amor, una pieza melancólica, mientras conducía por aquel paisaje barrido por la nieve. Gallagher, hundiéndose en un sueño al volante de su coche, se había pasado toda la vida oyendo música dentro de la cabeza, unas veces la música de otros y otras la suya. De camino a Greenstone Island, flotando en el San Lorenzo, en el cielo reflejado, Gallagher enfermó de amor y redimido en Greenstone Island, flotando en el San Lorenzo, en el cielo reflejado. ¿Alguien se quiere volver? Yo no. Iban en coche hacia Greenstone Island. Se proponían pasar el fin de semana de Pascua en el pabellón de los Gallagher. Los tres, la pequeña familia de Chet, porque los quería y le desesperaba que Hazel no lo quisiera. También quería al niño, quien a veces parecía corresponder a su cariño, pero en el espejo retrovisor, desde que habían salido de Watertown, Zack apartaba la cara y Gallagher no lograba encontrarle la mirada para sonreírle y hacerle un guiño cómplice, al tiempo que repetía su desafío lleno de desenvoltura. ¿Alguien se quiere volver? Que me aspen si yo quiero. ¿Qué podían decir los Jones, cautivos en el automóvil de Gallagher, que los llevaba a menos de 60 kilómetros a la hora por la helada y resbaladiza carretera 180? Luego, Hazel murmuró lo que sonaba como no, aunque con su habitual manera desesperante, que lograba ser al mismo tiempo entusiasta e imprecisa, dubitativa. Era la manera en que Hazel le permitía a Gallagher cortejarla, en la medida en que se lo permitía. En el asiento de atrás del automóvil, el niño, Zack, había desaparecido por completo del espejo retrovisor. Se había traído sus estudios para pianoforte del Real Conservatorio y estaba perdido en ceñuda concentración, olvidado de la carretera nevada y de los vehículos que, de cuando en cuando, aparecían abandonados en las cunetas. Gallagher le había asegurado que dispondría de un piano en el pabellón. Gallagher lo había aporreado montones de veces. Había tocado para su familia y también para su diversión personal. Veranos en Greenstone Island, los recuerdos más felices de Gallagher, deseoso de transmitir tanto al niño como a su madre que la felicidad era una posibilidad, quizá incluso un lugar al que se podía ir. Dejándose llevar por un impulso, había comprado la casa en Watertown, pero Hazel no estaba aún preparada. Fin de semana de Pascua en Greenstone Island, un plan excelente, si bien el jueves por la mañana empezó a caer una lluvia helada y a las pocas horas la lluvia se había convertido en aguanieve y el aguanieve se transformó en nieve húmeda que un viento aullador llevaba a través del lago Ontario.
de 25 a 30 centímetros para el viernes por la mañana y con tendencia a seguir amontonándose. De todos modos, la región estaba acostumbrada a tormentas insólitas, nieve en abril, a veces incluso en mayo, rápidas ventiscas y un veloz deshielo. Los quitanieves habían estado trabajando durante la noche. Las carreteras en dirección a los Adirondack estarían cerradas, pero la 180 en dirección norte hacia Maidenhead Bay y hacia el puente para llegar a Greenstone Island estaba más o menos abierta. El tráfico era lento, pero se movía. Para el viernes por la tarde, el viento había cesado. El cielo se mostraba transparente y quebradizo como cristal. Gallagher no iba a cambiar de planes. No, señor. La nieve se habría derretido para el domingo, sin duda alguna. Gallagher insistía. Se había pasado la mañana hablando por teléfono con el guarda, quien le había asegurado que la avenida de la entrada estaría limpia para cuando llegase con sus invitados. El pabellón estaría abierto, listo para ser utilizado. Funcionaría la electricidad. McAllister estaba seguro de que habría electricidad en el campamento. La había en otros sitios de la isla. En el pabellón había una cocina abastecida con productos enlatados y embotellados, refrigerador y cocina, todo en funcionamiento. McAllister habría ventilado las habitaciones. McAllister era una persona en la que se podía confiar. Gallagher no había querido cambiar sus planes y McAllister le había dado la razón. Un poco de nieve no tenía que ser un obstáculo para nadie. La isla estaba muy hermosa, cubierta de nieve. Una lástima que un sitio tan hermoso estuviera vacío la mayor parte del año. Una lástima que pertenezca a gente como usted. A McAllister, sexagenario ya, se le había confiado durante decenios la supervisión de las propiedades de los residentes de verano desde que Gallagher era niño. En presencia de Gallagher, McAllister no había hablado nunca en tono de reproche. Era Gallagher quien sentía vergüenza, quien se sentía culpable. Su familia poseía más de 40 hectáreas de Greenstone Island, de las que utilizaban de verdad menos de 5 o 6. El resto eran pinares y bosques de abedules. Disponían de 1,5 kilómetros de orilla del río, de belleza incomparable. El padre de Thaddeus Gallagher fue quien adquirió la propiedad y construyó luego el pabellón de caza original en la primera década del siglo, mucho antes de que la región de las 1000 Islas se desarrollara para el turismo de verano. Había sido hasta entonces un lugar perdido en un remoto extremo septentrional del estado de Nueva York. La reducida población nativa de Greenstone Island vivía sobre todo en la zona de Greenstone Harbor, en casas con paredes recubiertas de asfalto, chabolas de cartón alquitranado, caravanas, dueños de tiendas donde se vendía cebo y aparejos para pescar, de gasolineras y de restaurantes de carretera. Eran además tramperos, guías, pescadores profesionales y supervisores que,
al igual que McAllister, trabajaban para residentes adventistas como los Gallagher. ¿No te sientes culpable de poseer tanta tierra que apenas ves nunca? Le había preguntado Gallagher a su padre Thaddeus en su condición de joven inclinado a las disputas ideológicas, y la respuesta de Thaddeus había sido acalorada, decidida. Esa gente depende de nosotros, los contratamos, los impuestos sobre nuestras propiedades sirven para pagar sus carreteras, sus colegios, sus servicios públicos. Ahora hay un hospital en Greenstone, Harbor. Antes no existía. ¿Cómo ha sucedido eso? La mitad de la población de las 1000 islas vive de la beneficencia en temporada baja. ¿Quién demonios crees que lo paga? La indignación de Gallagher con su padre le asfixiaba hasta el punto de tener problemas para respirar en presencia del anciano. Era como un ataque de asma. Mi padre. A su lado, en el asiento delantero del coche, Hazel lanzó a Gallagher una sagaz mirada de reojo. De manera inconsciente, Chet había estado aspirando aire por la boca y tamborileando sobre el volante. ¿Sí? Dice que quiere conocerte, Hazel, pero eso no sucederá. Le había hablado muy poco de su padre, muy poco de su familia. Chet suponía que habría oído cosas de otros. De hecho, Thaddeus había telefoneado a Gallagher la semana anterior para preguntarle: ¿esa nueva mujer tuya es una camarera de bar de copas, una bailarina de striptease o una call girl con un hijo ilegítimo retrasado mental? Corrígeme si estoy equivocado. Gallagher había colgado el teléfono sin responder. Con anterioridad a aquella llamada, Gallagher no había tenido noticias de su padre desde las Navidades de 1962, y entonces había sido su secretario particular quien llamó con el mensaje de que su padre estaba al teléfono para hablar con él, y Gallagher respondió cortésmente: pero yo no estoy en este teléfono, lo siento. Bueno, si no quieres que conduzca a tu padre, no lo haré. Ni tú, ni Zack, ninguno de los dos. Hazel sonrió, insegura. Chet no ignoraba que hacía que se sintiera incómoda, porque no sabía interpretar sus estados de ánimo. Travieso, irónico, sincero, como tampoco sabía interpretar el tono de las piezas de jazz más tortuosas y serpenteantes que interpretaba al piano. Era demasiado buena para conocerlo. Hazel, tu alma es demasiado buena. ¿A ti te lo parece? Ya lo creo, Hazel. Eres demasiado buena, demasiado hermosa y pura de espíritu para conocer a un hombre como Thaddeus Gallagher. Te rebajaría si posara sus ojos en ti, si tuviera que respirar el mismo aire que él respira. Porque Gallagher estaba tan enfadado de repente, no lo sabía ni él mismo. Posiblemente tenía algo que ver con McAllister. Hazel Jones, William McAllister, miembros los dos de la clase inferior de los sirvientes.
Thaddeus Gallagher identificaría de inmediato a Hazel Jones. Se acercaban a Maidenhead Bay detrás de un camión que avanzaba despacio, esparciendo sal por la carretera. Eran casi las 6, pero aún había luz en el cielo. Muchos árboles estaban recubiertos de una capa de hielo que reflejaba la luz del sol como si fuese fuego. Cuando llegaron a Main Street, donde solo habían quitado la nieve en uno de los carriles, el tráfico se movía a paso de tortuga. Gallagher no quería pensar en el aspecto que tendría Greenstone Island. McAllister se lo había prometido. Sin embargo, McAllister nunca fallaría a su palabra. McAllister no decepcionaría nunca al hijo de Thaddeus Gallagher. Apartándose, sin embargo, Gallagher dijo que siempre podían quedarse en Maidenhead Bay si lo de la isla no funcionaba. No estás preocupada, ¿verdad, Hazel? ¿O sí? Hazel se echó a reír. ¿Preocupada? ¿Contigo? No. Le tocó el brazo para tranquilizarlo. Un mechón de sus cabellos rozó la mejilla de Gallagher. Ched tuvo una sensación de ahogo en el pecho. Hazel le había hablado del maltrato sufrido a manos de otro hombre. Ched suponía que se trataba del padre de Zack, que la había abandonado, que no se había casado con ella. Aquello tenía que haber sucedido hacía ya casi 8 años. Hazel le había besado y luego se había apartado de él, diciéndole que no quería que un hombre volviera a herirla. Te compensaré, Hazel, fuera lo que fuese que te sucedió. Gallagher buscó a tientas la mano de Hazel y se la llevó a los labios. Le besó los dedos con glotonería, no un beso erótico, a no ser que se conozcan bien las desesperadas artimañas de Eros. Gallagher no había besado a Hazel aquel día. No habían pasado a solas ni 5 minutos. El deseo lo dejaba sin fuerzas y la indignación mezclada con el deseo. Se casaría con Hazel Jones la próxima vez que cruzaran el puente St. Mary, camino de Greenstone Island. Sería ya su mujer. McAllister tenía razón. La isla estaba muy hermosa bajo la nieve. Nuestra propiedad empieza más o menos aquí, esa valla de piedra. Hazel miraba con interés a través del cristal del parabrisas. En el asiento de atrás, el niño estaba por fin atento, vigilante. Todo eso también es propiedad de los Gallagher, kilómetros colina arriba y a lo largo del río. Se había limpiado la carretera del río, aunque de manera caprichosa. Ched condujo muy despacio. Su coche estaba equipado con cadenas y él tenía experiencia de conducir por superficies de grava que se habían helado. También en la isla había árboles cubiertos de hielo, inclinados en ángulos violentos como figuras borrachas. Algunos de los abedules se habían desplomado después de estallar. Los árboles de hoja perenne eran más duros y los daños menores. En la carretera
había ramas caídas y Gallagher condujo con cuidado, evitándolas. Se nota enseguida que no estamos en invierno por el sol, pero qué barbaridad de nieve, Dios del cielo. El río estaba picado, agitado por el viento, enorme y muy hermoso. Antes de la repentina helada, el río se había derretido. Ahora, en el borde del agua, entre rocas enormes, había puntas de hielo irregulares que se alzaban verticalmente como estalagmitas. Gallagher se daba cuenta de que Hazel y el niño veían aquello por primera vez. Allí está el pabellón, en lo alto de esa colina, a través de las coníferas. Más allá, cabañas para invitados. Creo que McAllister se ha ocupado de quitar la nieve. Tenemos suerte, de momento. El pabellón, de estilo Adirondack, hecho de troncos, piedra y estuco, era del tamaño de un hotel pequeño. El tejado, muy inclinado y recubierto con tejas de madera, contaba con 2 grandes chimeneas de piedra. En lo alto de la colina y perdida en la nieve había una pista de tenis y un garage para 3 coches con tejado de 2 aguas, antiguo establo reformado. Muy alto, por encima de sus cabezas, planeaba un halcón que bajaba en picado o giraba perezosamente, extendiendo las alas. El cielo parecía cristal a punto de estallar. Gallagher vio que Hazel Jones empezaba por fin a darse cuenta. Es rico. Su familia es rica. No había sido la razón de Gallagher para llevarlos allí. Al menos él no lo creía así. Capítulo 17.